Fernando Fernán Gómez es uno de esos hombres del Renacimiento que llegó al siglo XX, incluso trascendió hacia el XXI, nos dejó en el año 2007, pero desde muy temprano de los años 50 del siglo XX comenzó su labor en el cine. Es un hombre que, como les decía, de múltiples facetas dentro del arte. Dramaturgo, actor ante todo, un hombre que hizo muchísimo en la escena, tanto teatral como cinematográfica, en televisión. Pero además fue novelista, ocasional poeta, en fin, un hombre del arte completamente. Pero lógicamente vamos a centrarnos en su faceta cinematográfica y dentro de ella, concretamente su labor autoral, o sea, como guionista y o director de cine. ¿Por qué hago esta disyunción? Porque a veces filmó muchos guiones que no eran suyos. Otras veces, por el contrario, escribió para otros directores. Y también no pocas, pues, llevó a la pantalla guiones propios. Sus primeras películas, quizás en 1952, fue la primera con Manicomio, no fueron muy bien recibidas por el público y por un sector de la crítica que veía algunas virtudes que ya iban conformando un incipiente sello autoral, pero también señalaban muchos defectos: Manicomio, El mensaje, El malvado Carabel, La vida por delante y La vida alrededor, que fueron un díptico, Solo para hombres, La venganza de Don Mendo, El mundo sigue. Esta primera década, que se extiende del 52 o un poco más al año 63, estuvo signada por la irregularidad. Había comedias, a veces endebles o melodramas, pero por supuesto iba apreciándose ya una voluntad de estilo que cristalizaría en otros empeños. Sin embargo, con El extraño viaje de 1964, Fernando Fernán Gómez nos regala su primera obra, digamos, contundente. Esa que hay que poner después que uno habla, sitúa el nombre de un director, de un artista, la que hay que poner entre paréntesis, si hubiera que poner una sola, sería El extraño viaje, una película, como decía, de 1964, que parte de un guión, es lo que le decía, en este caso no propio, sino de Pedro Beltrán y Manuel Ruiz Castillo, a partir de una idea de un realizador ya famoso, aplaudido, como Luis G. Berlanga. Bueno, en este caso la novela no era el referente, pero sí partía de costumbres y de hechos incluso que eran reflejados por la literatura costumbrista también de la época. Esa irregularidad que yo señalaba tiene una explicación que el propio director daba, y es que él aceptaba muchos proyectos por encargo. Y eso implicaba que no siempre estaban en consonancia con su estética personal, con sus gustos, con sus conceptos y sus criterios ideológicos y estéticos. Él decía que rodaba por el placer de rodar, le gustaba ese ejercicio de dirigir, y muchas veces eso pues chocaba un poco contra sus propios principios y resultaba un producto o fallido o no tan cristalizado como esperaban él y esperaba el público y la crítica. Ahora volvemos al extraño viaje. Es también una primera película suya donde no interviene como actor, porque en muchas que él dirigía, hasta ahora incluso todas, trabajaba. Pero aquí dirige, claro, un equipo de lujo: Carlos Arrañaga, Rafael Aparicio, Jesús Franco, Tota Alba, Lina Canalejas.
y siguiendo a tres hermanos, dos mujeres, perdón, dos hombres y una mujer controladora, prepotente, y eso le da pie para hacer un análisis de las costumbres pueblerinas, del crimen, de la muerte, de la represión sexual, de la chismografía de los pueblos pequeños. Es una película que parte de un hecho real, el crimen de Mazarrón, incluso se iba a llamar de esa manera, pero después la censura no estuvo de acuerdo con ese título, y es que se llama El extraño viaje. También hay una parodia de zarzuela. Hay una mezcla aquí de géneros y de estilos que, sin embargo, logra cristalizar muy bien en un todo, que implica también la maestría de Fernando Fernán Gómez como director para lograr un tono muy coherente independientemente de los géneros a los que él hiciera referencia dentro de ellos. Es una película que fue un caso curioso porque apenas ser estrenada fue censurada, estuvo 6 años guardada, cayó en el olvido porque lógicamente fueron pocos los que la vieron, pero después ante nuevas directivas que cambian mucho, como ustedes saben, en los institutos de cine, salió nuevamente a la palestra y ya llegó para quedarse, incluso para más. Se convirtió en una película de culto que aún hoy es referenciada, es vista una y otra vez por muchos alumnos de universidades, es constantemente visionada y aplaudida. También la referencia que nos da, por ejemplo, de los sainetes de Valle Inclán, todo este mundo esperpéntico, porque la película tiene de eso, tiene mucho también de ese mundo caricaturesco que tanta buena literatura española reflejó, pues es otra de las conquistas, digamos, además de sus muy notables actuaciones que son recordadas hasta hoy. Hubo otras películas que sí fueron ya más respetadas por la crítica, sin dejar de señalarles algún que otro pues desaguisado. La crítica no era siempre generosa, yo pienso que era bastante dura con Fernando Fernán Gómez. Él en sus entrevistas, por ejemplo en este libro, es propiedad de la Cinemateca de Cuba, agradezco a Luciano Castillo su préstamo, de Manuel Hidalgo, un crítico de la época, encargado por el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Hay muchas entrevistas y muchos fragmentos de críticas, y ahí podemos también hacer una cartografía de todo el cine y su repercusión. Pero les decía, hay otras películas que sí fueron mejor valoradas, como por ejemplo Mi hija Hildegar, que es una película de 1967, basada en un crimen muy famoso de una madre a la hija por no coincidencias con las ideas y el carácter liberal de esta muchacha. Fue un hecho real también que conmocionó a la época y que devino un drama desgarrador y muy fuerte, que también tuvo un buen impacto dentro del público y la crítica de la época. Pero llegamos a otra película, a propósito, también de viaje, aunque esto del viaje sea en ambas, tanto en El extraño viaje como en esta, sea más una metáfora, porte más un sentido metafórico. Pero es una película que realiza más de 20 años después del extraño viaje. Me refiero al Viaje a ninguna parte, que es una cinta de 1986 que obtuvo un premio Goya tanto para la dirección como el guión del propio Fernando Fernán Gómez, y que sigue a una compañía itinerante de cómicos con todas las dificultades que eso supone, toda la miseria, los choques con
con las dificultades económicas, con los públicos. Y es una cinta que focaliza de una manera extraordinaria la vida del actor ambulante, del actor pobre, venido a menos, que tanto, según el propio director, padeció él en sus inicios sobre todo, y que está muy bien reflejada tanto desde el punto de vista profesional como personal, todo el intríngulis de esos seres, sus amores, sus desamores, sus querellas, además de reflejar de una manera extraordinaria la época, que es pleno franquismo, etapa de posguerra, con unas circunstancias muy especiales y muy difíciles en la España de ese momento, los años 40. Y esto está reflejado de una manera extraordinaria, con una ambientación sencillamente encomiable. Además de un tema que puede hacer considerar la película también como un arte poética. Era el advenimiento del cine que ponía en peligro el teatro. Para un artista como Fernando Fernán Gómez, que, como ya había dicho, simultaneaba, o sea, además de su carrera cinematográfica, tuvo una intensa trayectoria teatral, tanto como director como actor. Podía también esto suponer un peligro, o sea, el cine llegaría para desplazar al teatro, y esta angustia, esta zozobra, también se percibe en la obra, que cuenta además con excelentes actuaciones: José Sacristán, un Gabino Diego muy joven y el resto del elenco. Son algunas consideraciones que debido al poco tiempo, pues nos impide hacer un estudio más exhaustivo. De todos modos, en el texto ya escrito hay otras consideraciones, hay otras, un poco de mayor exhaustividad en algunos de estos aspectos que hemos tocado, pero intentaba en estos minutos dar un panorama de la trayectoria fílmica, concretamente en su faceta autoral, o sea, guionista y director de uno de los grandes del cine español, podemos decir, más allá del arte, de la cultura española, don Fernando Fernán Gómez.